y posteriormente pudo salvar el pellejo por el canto de una uña, y este capítulo sigue así. The eyes to the right, 202. The nose to the left, 432. Mr. Speaker, the House has spoken and the government will listen. It is clear that the House does not support this deal, but tonight's vote tells us nothing about what it does support. Nothing about how or even if it intends to honour the decision the British people took in a referendum Parliament decided to hold. The result of tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s in this House. This is a catastrophic defeat for this government. I therefore, Mr. Speaker, inform you I have now tabled a motion of no confidence in this government. I think there should be another referendum. I think the thing's a mess. I think, yeah, second referendum, definitely. I think that's the way to do it. A referendum, ideally, but I don't think it's going to happen. Not enough consensus in the House of Commons. We live in hope, though. The ayes to the right, 306. The noes to the left, 325. So the noes have it, the noes have it. Unlock! On a point of order, Mr. Speaker, I'm pleased that this House has expressed its confidence in the government tonight. I do not take this responsibility lightly, and my government will continue its work to increase our prosperity, guarantee our security, and to strengthen our union. Decirle que si hay un espectáculo digno de verse es el de las sesiones en el Parlamento británico. Ante cualquier votación, pero en una tan crucial como esta, es realmente un espectáculo digno de verse. Primer punto. El segundo punto, y esto sí ya es importante de cara a lo que tenemos que hablar del Brexit, es toda la gente encuestada en estos testimonios que hemos puesto decía, un referéndum es la única manera de tener una salida clara, nuevamente hacer este referéndum, porque no parece que el poder político tenga la suficiente imaginación y mucho menos la suficiente espalda como para idear una salida que no provoque daños estructurales en Gran Bretaña y en la Unión Europea. Jorge Argüello es director de la UAD en Ciencias Políticas. Jorge, gracias por estar aquí. Un gusto estar en tu programa. ¿Qué análisis haces del cuadro político que vive Gran Bretaña y, por supuesto, por añadidura, Europa? Sí, sin duda. Bueno, lo primero que hay que analizar es que hace casi 1000 días que el pueblo británico se expresó en un referéndum a favor del Brexit, es decir, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y lo segundo que hay que decir es que faltan 10 semanas para el 29 de marzo. En 10 semanas se acaba el plazo y, por lo tanto, el Reino Unido va a quedar fuera de la Unión Europea, salvo que se tome algún tipo de decisiones hasta ahora impensadas. El Reino Unido es un caos político y en realidad es la expresión de una suerte de caos que está corroyendo el escenario político internacional. Uno podría compararlo con aquel cuento de Jorge Luis Borges que se llama el Aleph, que es un punto en el que convergen todos los puntos. Uno podría decir que en el Reino Unido es una suerte de Aleph político. Todos los problemas de la globalización se están expresando en ese punto y está determinando este nivel de crisis. No hay que descartar de ninguna manera la posibilidad de que se convoque un segundo referéndum, lo cual aniquilaría ya al gobierno de Theresa May. Bueno, yo creo que el gobierno de Theresa May está realmente en la praxis aniquilado. Sería muy difícil que pudiera sobrevivir. Sí, pero está mostrando que es de teflón, porque ha sobrevivido realmente a situaciones gravísimas. Pero le va a hacer falta bastante más que eso, porque la espalda se le ha achicado sin lugar a dudas, de un modo enorme. Thanos Arau es analista también, es británico y nos habla de los escenarios posibles. Miren. Las tres opciones básicamente son las siguientes. Primero, que el proceso de Brexit se derrumbe y terminamos permaneciendo dentro de la Unión Europea. Segundo, que salimos de la Unión Europea sin ningún acuerdo. O tercero, que el acuerdo que May firmó con la Unión Europea hace unas semanas, que fue rechazado por el Parlamento el otro día, que modifica un poquito
y está aprobado en el Parlamento, no porque la mayoría de los diputados y diputadas lo respalden, sino porque tienen miedo de que haya un Brexit cristiano, o por otro lado, algunos tienen miedo que el Brexit se va a anular y que entonces permaneciendo dentro de la Unión Europea después de un referéndum. También están debatiendo la posibilidad digamos, para llegar al consenso de un acuerdo con la Unión Europea parecido a lo que tiene Noruega. Quiero sumar también a Diego Esteves. Diego Esteves es un amigo de la casa, es un hombre que reside en el Reino Unido de la Gran Bretaña y que además pasa una larga porción de su tiempo recorriendo Europa. Diego, un saludo, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes. Jorge, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Buenas tardes, gusto de verte. Bueno, Diego, estamos hablando de algo que no parece tener vuelta atrás. Jorge decía recién, se viene el día 29. Lo peor que le podría pasar al Reino Unido de la Gran Bretaña ya en una crisis como esta es una salida desordenada. Menos mal que apareció el factor Merkel, que llamó por teléfono y le dio un poquitito más de oxígeno también. Pero sería una catástrofe económica para el Reino Unido de la Gran Bretaña, para Europa, medido en millones y miles de millones de dólares. Absolutamente, Jorge, Pepe, pero quiero retomar algo que dijo Jorge hace un ratito, que es la vinculación con la idea que está dando vuelta con relación a hacer un nuevo referéndum. Ayer salió una muy buena encuesta de YouGov, que es una encuestadora oficial europea, donde por primera vez en los últimos 2 años se demuestra que el no Brexit, o sea, la no salida del Reino Unido de Europa, está ganando casi por 15 puntos. Es decir, hoy por hoy el apoyo al Brexit se ha reducido al 40-42%. Y el resto, 12 puntos más, 15 puntos más, están a favor de quedarse en Europa. ¿Qué significa esto? Theresa May tiene que presentar este lunes su famoso Plan B. Todo el mundo está dudoso de lo que pueda llegar a presentar. Imagínate que fue una semana muy convulsionada y es difícil poder trabajar en algo concreto. Entonces, se especula con que va a traer un conjunto de ideas que lo tiene que discutir el Parlamento dentro de este proceso donde el Parlamento ha tomado el control. Esta semana te diré la sensación que hubo en Europa y, por supuesto, en el Reino Unido. Fue algo parecido a ese vacío de poder que tuvo Argentina cuando Rodríguez Sá renuncia y a la semana asume Duhalde. Pues bien, esa semana donde no se sabía qué era lo que pasaba, no se sabía quién mandaba, una anomia generalizada. Bueno, fue muy parecida a la sensación que se tuvo. Sumale a eso la histeria de la gente por la eventual falta de medicamentos y demás. Entonces, tenemos la fecha clave, este lunes concreto, con el Plan B. Luego lo tiene que analizar el Parlamento y a fin de este mes, a fin de enero, tiene que aprobar sí o no. Y a todo esto la Unión Europea, que está dispuesto a darle un crédito de tiempo, llevar la fecha hasta el mes de julio, pero con una condición. ¿Te acordás que el día pasado comentábamos que la aparición de Merkel había tendido a relajar un poquito los ánimos? Pero este fin de semana, de acuerdo a la información que yo tengo, es que la Unión Europea estaría en condiciones de flexibilizar la fecha, pero en tanto y en cuanto haya acuerdos transversales con los otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el Partido Conservador, los Tories, es realmente un partido dividido in extremis. Entonces es muy difícil para la propia Theresa May poder negociar algo concreto. Entonces hay que buscar extender la base de sustentación de ese acuerdo, que en ese caso se haría con Jeremy Corbyn y demás. Diego, o sea que tenemos una semana por delante intensísima en cuanto a negociaciones políticas. Diego, nos quedan unos poquitos minutos, son 2 calificadísimos analistas y para mejor se conocen, noto la buena onda de ustedes. Ignórenme, charlen, están en una mesa de café en Todo Noticias. Charlen, Jorge. Diego, un gusto estar contigo en Todo Lo mismo digo, Jorge, tanto tiempo. Me parece que es muy importante destacar esta imposición de Bruselas respecto de que laboristas y conservadores, en primer lugar, tienen que lograr un acuerdo. Es decir, colocan en cabeza de May la responsabilidad de lograr un acuerdo. Y en segundo lugar, hay una advertencia de Bruselas que les dice: de ninguna manera vamos a pasar las líneas rojas. Esto quiere decir, el Reino Unido no va a tener un acceso privilegiado al mercado común europeo, sea cual sea la fórmula que se encuentre. ¿Es así, verdad? Es correcto, porque hay un problema, Jorge,
que es que no se le puede ceder mucho al Reino Unido, porque si no, te puede hacer otro país, y más con el brote de nacionalismo que está viendo en Europa, que también busque una salida por el estilo. Entonces yo creo que Bruselas está dispuesta a negociar. A ver, ni Bruselas, ni el Reino Unido, ni obviamente la Unión Europea quieren un Brexit duro. Yo te diría que hoy por hoy la figura del Brexit duro, caótico y desordenado, la veo que se va alejando en el tiempo. Me parece muy bien la postura de buscar un acuerdo transversal. Ahora, vos fíjate, Jorge, qué interesante fenómeno político. Al fin y al cabo es que la propia Unión Europea busca tener un diálogo transversal, porque con los Tories, con los conservadores, es imposible hablar, es una bolsa de gatos. La verdad es que es un lujo tenerlos a los dos y poder asistir al aprendizaje que significa escuchar a estas personas. Estamos en los minutitos finales. Yo me reservo la última pregunta y tiene que ver con que esto puede afectar a los mercados internacionales. De hecho, ya lo está haciendo. Somos muy sensibles en la Argentina a lo que pasa con los mercados internacionales. Primer punto, eso es lo primero que quisiera que me contestaran. Y lo segundo es, bueno, ok, sale de la Unión Europea. ¿A nosotros qué? ¿A la Argentina qué? ¿Podría Argentina buscar, digo yo, en un ataque de imaginación, un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido de la Gran Bretaña? Diego. Mira, Pepe, yo te diría lo siguiente. El mercado durante esta semana estuvo mucho más calmo y mucho más tranquilo de lo que todos esperábamos. ¿Por qué? Porque primero se sabía que iba a salir airosa Theresa May de su moción de censura. Y lo segundo, que el mercado de Londres realmente tiene una profundidad y una liquidez. Y el mercado, en el fondo, ¿sabés qué es lo que está descontando? Que algún tipo de acuerdo va a haber. Que no se va a ir a un Brexit duro o que in extremis iría, y que todavía hay tiempo. Lo que le pone nervioso al mercado es la falta de tiempo. Y de alguna manera, teniendo esta especie de carta hasta el mes de julio, los mercados tienen memoria muy corta, hay que decirlo. Bien, Diego, y por ende tenemos tiempo todavía para negociar. No hay que ser alarmista. Dame el último minuto para Jorge, por favor. El Brexit le va a costar al Reino Unido de Gran Bretaña entre 50 y 60 mil millones de euros. Un porcentaje importantísimo de las exportaciones británicas van al continente europeo sin pagar derechos de importación. Todo eso va a cambiar a partir de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña de la Unión Europea. Por lo tanto, los británicos están obligados a buscar nuevos acuerdos comerciales en distintas latitudes del mundo. Y esto es lo que vino a hacer el año pasado a Buenos Aires, en esta inédita visita, el ex canciller de Theresa May, Boris Johnson, que a su vez había sido alcalde de Nueva York y fue uno de los factores determinantes del Brexit. Ellos están desarrollando, desplegando una estrategia tendiente a la apertura de nuevos mercados. Ahí es donde la Argentina tiene que evaluar la totalidad de los temas que están en juego en la relación bilateral con Gran Bretaña y poner todo sobre la mesa, y a partir de ahí yo encararía una negociación provechosa para las dos partes. Diego, gracias por tu tiempo, gracias una vez más por ilustrarnos con un tema tan complejo que necesita explicación. Te mando un abrazo muy grande y me parece que vamos a seguir conectados porque hay mucho por escribir en este capítulo. Encantado, un abrazo a los dos, tanto a Pepe, por supuesto, por tu cordialidad de siempre en invitarme a tu programa, y a Jorge, que es un gran amigo que también hace mucho tiempo. Un abrazo, que tenga muy buen fin de semana. Gracias igualmente, Jorge, gracias por haber venido hasta aquí. Gracias por invitarme. Y por tus conocimientos. Muy contento. Llegamos al final de TN Internacional. Chau.